Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en Teleasturias y estamos en Del Cielo a la Tierra, como todos los jueves. Ya saben ustedes que tienen repetición los sábados y los domingos. Los sábados a eso de las 2 de la tarde aproximadamente y los domingos a las 9 de la noche. Hoy tengo un invitado pues muy especial, tremendamente especial. Es una de esas personas con las que puedes empezar a conversar a la 1 de la tarde y acabar a la 1 de la tarde, pero del año siguiente. Se llama Víctor Luque. Yo lo defino como guitarrista, pero qué va, en absoluto. Es posiblemente uno de los tipos que haya pasado por aquí, por este programa, que más experiencias haya tenido en la vida. Experiencias vitales, se dice, ¿no? Bueno, pues experiencias vitales. Víctor Luque, que nace en 1938, se puede decir. Buenas noches. Buenas noches. Encantado de estar 1938, aquí, en esta casa, contigo. 1938, 9 de junio. En el primer piso que mi abuelo entonces vivía de Principado Cabo Noval, te dije antes, encima de Ejena, porque es el portal donde me sacarían, que pone 1928, 29, una región, más o menos esa época. Ahí nací, o ahí me nacieron, porque conozco varios idiomas, entre el resto de los idiomas eres nacido, nunca naciste. I was born o je suis né, pero en fin, es una manera de decirlo, pero fui nacido ahí, sí, a las 2 de la mañana del 9 de junio del 38. ¿Hijo de papá? Hijo de papá, si se puede decir entonces, si vamos a ver, Víctor Luque es una especie de... que tiene su explicación, viene del colegio. Los que teníamos apellidos compuestos, los profesores tenían una tendencia a quitarte. Entonces yo soy Víctor Manuel Pérez del Villar Luque. En el colegio San Agustín de la calle San José 5-7, cuando ingresé en el Parvu, para ingresar en el bachillerato con algunos de los que puedo ver todavía y otros desgraciadamente no. Como eran nombres, teníamos nombres, por ejemplo, mi gran amigo, siempre me acuerdo de él, tener un pensamiento para Luis Miguel Álvarez Ruiz de la Peña. A él le quitaron los dos apellidos, era Luis Miguel. A mí era Víctor Luque. Guillermo Col González Salas era Guillermo Col. Es decirte que eso viene del colegio. La gente, tú tomas esos nombres. Y hoy, al final te siguen llamando ya ni Víctor Luque, Luque. Oye, Luque, tal, los profesores Luque, tal. Entonces eso viene de ahí. Yo creo que está bien, eso está bien, hay que seguir. Tuviste una infancia tranquilita, ¿no? Porque, bueno, no había problemas de dinero excesivos en casa. Tranquilita en el sentido de que yo nací todavía cuando la guerra, pero la guerra que todavía existía en el resto, en ciertos sitios de España, no voy a hablar de eso, simplemente aquí ya en Oviedo no. Mi familia, aparte de mi padre, sí, los Fano, que eran también Fano. Mi tía abuela Amalia Fano, que se había casado con Ramón Suárez, que tenía 3 hijos, que él era viudo también, Ramón Suárez Pazos, toda esa gente. Durante unos años no hubo problema. Después viajamos, yo me fui a vivir a Madrid, estuve en los Agustinos, donde hice la primera comunión en el año 45, exactamente el mismo día que se firmó la paz de la rendición de Alemania. Tengo la medalla aquí, todavía recordarme esa fecha, el 8 de mayo del 45. En fin, que después, para decirte que el Oviedo ese pequeño que había entonces, mi familia por parte de mi madre, los Luque asturiano pero de origen andaluz, y los Calzones, que quien no conoce Arturo Calzón el peluquero, y los más calzones que hubo, soy Calzón. Luego tengo ahí un pequeño ramalazo de sangre, no de sangre, sino de vaqueiros, puesto que creo que eran vaqueiros. Mi abuela, esa familia venía de Malleza. Entonces, toda esa mezcla, pues, no sé, tampoco me gusta mucho, me gusta pensarlo por lo que a mí me toca de mi niñez, y que creo que tuve una niñez feliz, nada más. Madrid, Canarias, Mallorca, es decir, por ahí pasas tu infancia. De niño, exactamente. Madrid, era en un barrio precioso de Madrid, Reina Victoria, la avenida Reina Victoria, calle General Ibáñez. Después vuelto a Oviedo y después Mallorca, y a mis padres se separan, se divorcian, se separan. Había divorcio, pero había separación.
el año 47 finales, y yo vuelvo a Oviedo con mi madre a casa de mi abuelo, que ya vivía pues en otra casa que cada vez que paso delante me acuerdo que ahí pasaría yo mi juventud, encima de la confitería Camino de las Jovellanos 7, una casa que ha sido renovada, y cada vez que paso, pues entonces esa casa que ahora está, me parece que la han subdividido. Fíjate, esa casa que ves el fondo que tiene, que debían de ser unos 300 y más metros cuadrados, mis abuelos paseaban del brazo por el pasillo, como si pasearan en los álamos. Daba atrás a la galería, eran nada más que 2 viviendas por planta, ¿te imaginas cómo sería eso? Pues ahí pasé en mi época, pues eso, los mejores años de nuestra vida, que es entre los 9, 10 y los 15, 16. ¿Qué amigos de aquella época? Bueno, tuve 2 partes. Es que es quiero decirte, Carlos, que yo, de todo lo que voy a hablar y de lo que un día escribiré, nunca a mí se me puede tomar, desde cuando yo digo, nunca sería capaz de hablar tan peyorativo, porque mi vida, quiero decirte que hubo un punto en el cual, que fue el año 53, yo hasta ese año jugábamos en el campo San Francisco la Vida. Los veranos eran larguísimos, porque teníamos vacaciones de junio a octubre. Terminabas deseando volver al colegio. Cualquiera que yo pueda hablar de mi época, ya en septiembre, San Mateo, estabas hasta las narices, y querías volver al colegio, y que te entregaran libros nuevos, o de oler el olor de los libros nuevos, asignaturas nuevas. Entonces quedabas un poco, eran demasiado, 4 meses. Entonces, sí, el año 53 llegaron una colonia, las Ursulinas, de chiquitas francesas que venían de colegio francés, y nos fuimos todos, entre ellos nuestro gran amigo común Emilio Tamargo, que conoce la historia. Y entonces ese verano conocí, yo hasta entonces pues estaba en el campo San Francisco jugando todos los veranos a Pío Campo, a la Mula, a todas aquellas tonterías, a Cuchillo Tijera, Jodewey, pues con mis grandes amigos, con Paco Zubía, con José Mario Muñiz Toca, con Papío, Nando. Pues no, hombre, si de repente todos esos también podían considerarse, sí, eran hijos de papá, como se dice ahora, pues posiblemente. ¿Y qué? Sí, eran grande gente preciosa, pero de repente el año 53, el verano, conozco al otro lado, o sea, hijos de gente que, chicos que solamente habían estudiado en las escuelas del Fontán. Tony de Joyería Tony, José Luis Regadera, Enrique González. Conocía a esa gente, digo, en el sentido gran gente. Y entonces, en el año 53, pues cambio de jugar en el campo, ya tenía ya 15 años, y esos fueron a partir de entonces que después formaron parte conmigo de aquel grupo de armónicas que ganamos 2 premios en Italia, la Praviana. Tuve una historia musical con ellos. O sea, esos pertenecieron a, como la película, que aquí se traduce mal, los mejores años de nuestra vida, no, the best years, los mejores años de nuestras vidas, of our lives. Yo a veces me meto con los traductores de las películas, de nuestras vidas. ¿Quiénes fueron esos nuevos amigos que tuviste? ¿Cómo fue el cambio y quiénes eran? Pues esto se debe decir, Tony, Jesús Rodríguez Curieses. Esa fue, en realidad fue la primera pandilla, en el sentido de pandilla, en el sentido como dicen los argentinos, de barra, de vernos todos los días, y después encima nos metimos juntos en la música, en lo de las armónicas. El año 53, que yo empezaba ya, el año 53 empezaba el último año, el 6º, del cual iba a examinarme para el bachillerato, era el más importante. Mi madre lo acogió muy bien, sin ningún problema, fue bastante dura como maestra que era, y yo creo que ahí también fue lo de vuelve ya ese año, fue importantísimo, porque conozco a todos estos amigos que te digo. Me vuelvo al colegio y de repente en octubre del 53, aparecen una gente vestidos de falangistas, jovencitos, que querían buscar gente que se apuntara a la falange, al Frente Juventudes, entonces se llamaba. Entonces dijeron lo que podían ofrecer, atletismo, porque el Estadio de la Juventud entonces pertenecía al Frente Juventudes, y oigo cultura y arte y música y rondalla. Entonces yo dije, a mí me gustaba ya la música,
y entonces me ofrecen que ahí en la calle San Vicente, a metros donde está de mi colegio está San José, viene lo que es ahora el conservatorio y después San Vicente, el museo. Y antes estaba la biblioteca infantil abajo, que yo frecuentaba mucho, y encima el hogar del Frente de Juventudes. Entonces ahí había una rondalla y decía, te apuntas, tienes derecho, hay instrumentos. Yo, hay instrumentos, no hay que comprar nada y tal. Entonces lo único que tienes que hacer es ir a una reunión semanal de 1 hora, una reunión de... Bueno, entonces me afilié para entrar en la rondalla, y el que más me acuerdo todavía que era guitarra como yo de esa rondalla, pues era Gerucho Botas. Estábamos de guitarristas. Ahí fue donde empecé a tocar a Schubert, a Mozart, con Don Jesús, que era un personaje de los cuales nos surge más en Oviedo. Era el amor al arte personificado. Él enseñaba, yo creo que ni cobraba por aquello. Él llevaba esa rondalla y la de la UAC, que era la Hermandad Obrera de Acción Católica, tenía lugar de ahí delante del ayuntamiento, también tenía su rondalla. Y fue un año que yo no sé cómo, entonces ese mismo año al final creamos el grupo de armónicas. Yo el caso es que tuve tiempo de ir al colegio, de estudiar, de preparar el bachillerato, de ir a la rondalla y de la armónica. Yo creo que fue un año que yo creo que yo nunca desplegué tanta actividad en mi vida después como aquello, ese año del 53 al 54. Y como eres un niño de papá, en un momento determinado te ponen una institutriz. Bueno, pero eso yo ya no era niño de papá. Mi papá había ya gastado toda su fortuna de la herencia. Yo volví aquí, era hijo yo por el lado de mi madre eran casi todos, pues, o lo que se llama, o maestros que estudiaban en la normal, en la calle Uría, o licenciados como mi tía Aida en químicas, que creo que fue de las primeras mujeres que estudió química. Mi tío Paco Luque, que eran profesores todos. Yo creo que mi madre lo que tenía de bueno, el lado negativo, pues era que era muy dura en un sentido, era que todo lo que yo decía que quería aprender me daba facilidades. Cuando me gustó la música me puso una profesora de piano que vivía encima del Arco Iris, de esa tienda que era de ultramarinos antes, y que lo dejé porque no era mi manera de ver la música, o lo que fuera, el caso que lo dejé. Lo del idioma, los idiomas fue una constante de mi madre era muy afrancesada. Entonces hay una curiosidad de mi madre, sí, había una institutriz que vivía en la calle Mercadez Álvarez, que era francesa. Entonces los padres de alumnos yo te voy a contar una cosa rápida en Oviedo, que era una cosa que conocí, entonces vamos a ver, si la familia era como mi madre, que era francesada, entonces le ponían una institutriz de francesa. Si la familia era anglófila, le ponían una Miss. Yo tenía amigos que tenían Miss. Y si la familia era germanófila, le ponían una Fräulein. Entonces en el campo San Francisco lo sabía que teníamos Demoiselle, que teníamos Misses y que tenían Fräulein. Es una cosa que todo eso dependía de las tendencias, a veces políticas, a veces no, simplemente culturales, pero más o menos eran más culturales. Entonces sí girábamos. Yo creo que yo le debo, en este momento manejo bien varios idiomas, y creo que y también le debo mucho a mi madre, que me enseñó a leer mucho, e ir al cine, a ti que te gusta el cine. Mi madre nunca había bebido ni fumado, pero era adicta al cine y a la lectura, pero el cine tal, de ir al cine 3 o 4 veces por semana. Yo era niño, me llevaba con ella, porque entonces era, aunque no fuera tolerada para menores, ibas con tu madre y te pasabas y punto. Entonces vi películas en el cine Asturias del Postigo, cuando abrió el año 50, que ponían jornadas, ponían sesión continua, 2 películas y tal, Metro Goldwyn Mayer, mes Paramount, y vi películas que nunca hubiera, no creo que a los 9, 10 años. ¿Qué veías? Por ejemplo, películas que vi en aquella época, para mayores. Pues toda la serie, yo vi películas aquella que hizo el francés, una que aquí se llama, una historia, siempre me marcó en el cine Asturias ver aquella Tales of Manhattan, que es la historia de un frac que va pasando de personaje a personaje la película, y después películas es que hablamos de la censura de películas. Las películas venían censuradas en Estados Unidos ya la mayoría. El beso, que era con la boca cerrada, venía de 6 segundos desde Hollywood ya. Con 6 segundos.
Entonces, quiero decirte que esas cosas... Hay unos mitos con las censuras. Un día hablamos de este tema aparte. El caso es que yo iba, me gustó, y me sigue gustando de tal manera que tengo una buena colección. Te mandan a Inglaterra. Bueno, yo paso el siguiente, sigue el bachillerato, yo termino el bachillerato, había que hacer preu. Entonces el preu ya lo empecé a hacer, lo hice en el colegio Fruela, la calle de Villa. Volví donde había vivido, donde mi madre había nacido, la calle de Villa. Fíjate que es una familia que vivía en la calle de Villa, cuando la calle de Villa la Cayuría. El paseo era encima de Villa, que fue después a Los Álamos. Entonces vuelvo allí y tengo unos compañeros de colegio geniales, Paco Calahorra, que todavía veo, que viene a mi casa, Miguelón Builla, alias El Oso, que desgraciadamente falleció, Santi Quirós, Bascarán, el hijo del joyero de San Francisco, Manolo Aguadé, es decir, me acuerdo de ellos perfectamente. Entonces, antes de terminar el preu, y a mi madre hacía 2 años que me había puesto, mi madre vio que el francés era muy bonito, pero que lo que iba a ser importante era el inglés. Claro, lo vio ella y lo vieron cientos de miles de personas. Entonces me puso profesor de inglés privado, y aparte el inglés del colegio. Entonces mi tío Álvaro había estado en los campos de trabajo para estudiantes en Inglaterra, en la época de Fresa, todo, organizados, y me apunté y me fui yo tenía 16, cumplí 17, me faltaban unos días, los cumplí en Inglaterra ya. Y me mandé con un chico de la calle La Vega, Daniel Fernández, hijo de un electricista, me acuerdo de él, que tenía 19, y mi madre me mandó con él como si me mandara con un adulto. Fíjate que en qué época vivíamos. Dice, no, que Daniel es mayor que tú. Daniel tenía 19, tú ves ahora lo que era aquello, ¿no? Entonces nos fuimos a Inglaterra, al campo de trabajo, estuvimos en 2 campos de trabajo. Yo viví en Inglaterra unos meses, me matriculé en un colegio en Londres, pues había conocido una chica noruega en un campo, y en febrero, en pleno invierno, me dio por ir a verla a Noruega. Y había tenido el primer gran flirt, podemos llamarlo un flirt, en el campo de trabajo, y creí que, como buen español de la época, creí que ella también estaría encantada de verme aparecer en pleno invierno en Noruega. Cuando llegué me presentó a su novio. Y agarré me acuerdo que volví, me empecé a trabajar en una fábrica de celulosa, de pasta de papel, en un pueblo de 1000 habitantes, a 60 kilómetros de Oslo, todo nevado, ¿sabes? Yo vi blanco todo alrededor. Era el 6 de febrero del 56, y allí fui hasta Arendal, que ya vivía en el sur, y me trató muy bien, pero de repente me presentó a su novio, que encima era sargento del ejército, no sé qué. Entonces volví allí y dije, ¿qué coño hago yo aquí? ¿Qué pinto yo aquí? Noruega para mí era capital Oslo del bachillerato. ¿Qué hago yo aquí a los 16? Y agarré una llorera bárbara. Entonces de repente, en plena llorera, me dije, bueno, pero ¿qué viniste? Detrás de Anne Christine, que es noruega. Pero si esto está lleno de noruegas, imbécil. O sea, pues entonces me quedé año y medio. Me quedé año y medio, aprendí noruego, que después me sirvió solamente para ligar con noruegas. Es un idioma una especie de Alfredo Landa. Sí. Pero qué va, no, yo iba, no, tampoco era eso, simplemente que me gustó Noruega, y no volví hasta hace 3 años, eso fue un reencuentro de te lo explico. Volví después de 50 años, yo viví con una familia, que era mi familia en Noruega. Te voy a decir un pequeño detalle de cómo son esa gente. Volví hace 3 años. No me atreví a volver nunca, porque no sé por qué, había vuelto a Londres, a París, donde había vivido más años más tarde, y de repente aparezco por ese pueblo, Mjøndalen, con un abrigo, y voy donde estaba mi fábrica, y veo que ya no queda mi fábrica, que quedan unos edificios raros, y intento ir al chalet donde vivía con la familia. Entonces me paran 2 señoras y me dicen, entonces se dieron cuenta usted. Entonces el padre de la familia que yo estaba había muerto. La señora, que tengo fotos ya, tenía ya 94. Las hijas que dejé de 5 y 7 tenían 55 y 57. Y mi gran amigo íntimo del pueblo, que aparece por ahí, que había trabajado en Volvo, me da las fotos de mi cumpleaños del 56, que yo nunca había tenido, en su casa. Y una postal que manda Oviedo, que pone Víctor Manuel Pérez Villaluque, Oviedo, España, y se la devolvieron, porque por insuficiencia de destino. Y la había guardado hasta hace 3 años, pero la habían... Después dicen que la gente del norte son fríos. ¿Te metes en la Legión? Bueno, son ramalazos. Vamos a ver una cosa. ¿Te metes en la Legión? Sí, bueno, no me meto.
¿Te alistas en me la alisto Legión? en la Legión, sí. El año yo, al final de los años 50, pues yo vivía en Noruega, vivía en Inglaterra, y venía en verano, preparaba la armónica, nos íbamos a tocar a Pavía y volvía siempre. Tuve una crisis, yo creo del 58 al 59, que yo ya no quería volver a Inglaterra. Entonces, de repente, no sé, vi un programa, vi una cosa, una punta de y saltar de un avión, paracaídas, qué bonito y tal. Entonces no había paracaidismo deportivo, era o eso o nada. ¿Qué quieres que me acuerde? Fui Alcalá de Henares, y bueno, fui un muy buen soldado hasta que deserté. Desertaste. Deserté a los varios meses por cosas de... no sé, porque yo estaba muy... porque ya hablaba inglés, yo estaba muy metido con los americanos de la base de Torrejón, yo estaba en Alcalá de Henares, estaba siempre frecuentando, me dieron un permiso demasiado largo, de mes y medio, por haber hecho unos trabajos especiales dentro de la mili, de pruebas de paracaídas y tal. El caso es que regreso y no sé, creo que cuando volví después de mes y medio al cuartel estaba descentrado. Entonces me marché, me fui a Barcelona. Yo salía con una cantante, me parece, Lina Marián, una cantante del Eslava, del Teatro Eslava de Madrid. Yo había actuado no sé si te acuerdas de Cabalgata Fin de Semana de Bobby de Glané. Conocí a Bobby de Glané en esa época, en la persona. Después lo volví a ver en Madrid, años más tarde, estuve en su casa invitado, lo pasé bomba con él. Yo creo que fue un gran personaje el chileno de la radio. No te voy a hablar de eso ahora, pero todo el mundo sabe lo que fue aquello. Me acuerdo de Cabalgata Fin de Semana era el primer... La anécdota de siempre de Bobby de Glané, cuando le preguntaba a alguien, a alguna chica, le decía... dígame, ¿usted está casada, soltera? Dice, soltera, dice, será porque usted quiere. Siempre decía eso. Bobby, lo que pasa que él trae, años más tarde, cuando yo estaba yo en Madrid tocando jazz, muchos años más tarde, ya los años 70, final de los 70, le hablé de aquello, me enseñó él había lo que sí fue un invento de él, fue lo que se llamaba el cara al público. O sea, que fuera un show en directo. El directo de entonces, por la censura, era de unos segundos, los segundos de retraso los marcaba el censor, se largaba la onda 12, podrían ser entre 12 y 20 segundos más tarde para que hubiera tiempo de cortar si alguien se pasaba, ¿no? O sea, había el sistema de la cinta, ¿lo conoces? Entonces yo estuve en Cabalgata, a mí me había de lo que yo después no me expliqué, que yo era un niño bonito en la Legión, un niño bonito. Tenía pase de pernota, no lo tenía nadie, prácticamente nadie, por culpa de la música. No tuve razón ninguna para desertar en contra de eso, sino simplemente fue una velada. Y después te entregas, ¿no? Me entrego la primera vez, entro en prisiones militares, en el mismo Alcalá de Henares, en la misma calle donde estaba la bandera, donde estaba la Legión, y salgo al cabo de 5 meses en provisional esperando consejo de guerra. Entonces yo no pensaba otra vez volver a desertar, ni mucho menos. Entonces vuelvo a la oficina donde yo trabajaba y tuve un rifirrafe con un capitán, porque yo estaba en un estado que no podía hacer el servicio de imaginarias y tal. Yo protesté, entonces me marché esta vez definitivamente. Y uno de mis amigos de la base de Torrejón me llevó a Irún, pues ya me marché a Francia. Estuve muchos años sin volver, volví el 68, me detuvieron en Ancharinea, y ya venía con otra tuve muchas crisis en la vida, no te preocupes, una más. Entonces ya ahí yo sabía que era muy grave, entonces ya tenía 2 consejos de guerra, y bueno, a finales del 68, y no salí hasta el 70, yo fui condenado a 6 años y un día, y después el resto de la mili en el batallón disciplinario Cabrerizas, en África. Pero vino un decreto militar del 31 de diciembre del 69, en el cual
me mandaron a la calle y me rebajaron mi edad de reserva, luego tampoco tuve que ir, o sea, yo salí plenamente libre el 13 de marzo del 70. Pasas 3 navidades, aunque sí, no te gustan entre la mucho. primera fase y la segunda, yo pasé 3 navidades dentro. Dentro, pues tengo experiencias, yo creo que fue, si te digo la verdad, fue positivo. Sí, positivo. Tuve una mala experiencia la primera vez, que me pegaron una paliza por orden de un capitán, nada más que me entregué. Lo que se llamaba entonces en la Legión Vigilantes del Pelotón. Bueno, es la única vez en mi vida que me pegaron entre 4 o 5. Pero yo tengo una cosa, y te lo digo francamente, y no es lo que te diga a ti, lo que te diga a ti, lo que digo a mis amigos y todo. Yo creo que no tengo ninguna clase de rencor, ni que pueda pensar. De hecho, el vigilante del pelotón, el que yo ya estaba, cuando vino después a entregar a otro a prisiones, tuve una anécdota con él, que vino al cabo de un mes, yo todavía estaba, como me había afeitado la cabeza primero, afeitado, no pelado al cero, el cero era la máquina, y entonces vino y yo estaba en la oficina, yo pasé de oficinas de no preso a oficinas de preso. Entonces la oficina, y viene el vigilante pelotón, el que había dirigido la paliza, y me dice que no era culpa de él, que había sido órdenes del capitán, tal, y dije, bueno, ¿qué me cuentas ahora? Es decir que no, o sea, de hecho estoy preparando mis memorias, en el sentido, más que nada basadas en la música, y ya te lo conté antes, cuando estábamos charlando antes de venir aquí, que yo creo que quiero darles un toque de humor, porque yo siempre me gustó de los británicos, me encantó de niño, cuando mi madre me compró los cuentos de Guillermo, de William Brown, los famosos de Richard Crompton, que entonces era entonces el libro que se regalaba. Yo dije, Inglaterra será así, y cuando fui a Inglaterra me encontré que sí, que había tiendas de caramelos y que había esas cosas. Dije, yo creo que el humor es humor británico, siempre me gustó y me sigue gustando. Nos vamos a ir al descanso, el pequeño descanso, el pequeño intermedio, pero vamos a volver dentro de un instante. No se lo pierdan, es toda una historia, hasta pudo ser espía. Hablaremos de todo ello después de este descanso. No se nos vayan y no hagan zapping, por favor. Buenas noches. Continuamos adelante del cielo a la tierra, hoy con Víctor Luque, pues una de esas personas con las que uno estaría conversando muchísimas horas. Pasa que el tiempo pasa y en este corto espacio que hemos tenido nos ha intentado resumir una gran parte de su vida. Así que vamos muy rápidamente con otras cosas, y digo rápidamente porque es que si me enrollo tengo que hacer 5 programas con Víctor Luque. Víctor, ¿es posible que sea verdad que incluso has podido ser espía? Bueno, es una cosa, son aventuras. Vamos a ver una cosa. Si tomas la vida, yo creo que la aventura, que es la aventura en la vida, pues yo he pasado muchísimas. Una de ellas ha sido la música. Yo a veces cuando me pienso yo mismo como guitarrista, yo no soy un guitarrista en el fondo, soy alguien que toca la guitarra y que lo toca, sí, pero he hecho muchas más cosas, entonces yo creo que no le doy, a veces digo que no le doy la importancia porque yo he querido vivir, entonces me metía, como decía aquel, lo bueno de los líos es poder salir de ellos, ¿no? Pero mientras estás, entonces quiero volver a esa época, cuando el año 60 para mí fue una maravilla. El llegar a París, al barrio latino, y ver que toda esa música que yo conocía de disco existía en realidad, que aquello estaba lleno de sudamericanos, de venezolanos, de argentinos, etc., que tocaban en esas pequeñas boîtes del barrio latino, y era muy difícil para un español entrar ahí en ese. De hecho solo entramos 3, Gonzalo de Madrid, Reich de Toldería, que había estado en los Calchaquis, porque no tocábamos la guitarra al gusto de ellos, nosotros teníamos un toque medio flamenco, que no les gustaba, en fin,
Yo entré y de repente me veo el año 60, que fue el primer año, porque yo cuando deserté la segunda vez me fui a Berlín, tenía una chica bárbara que fue el gran amor de mi vida, entonces nos casamos rápidamente, se fracasó, nos descasamos enseguida. Volví a Francia y de repente me vi en el mes de septiembre tocando en el Olimpia, de telonero, con un grupo paraguayo vestido de paraguayo. Es decir, que aquello comenzaba muy bien. Me enseñaron muy bien, el que me enseñó, que era un gran músico de paraguayo, me enseñó a tocar la guitarra y cada vez que me equivocaba me daba una tremenda hostia en la cara, me daba una bofetada de la otra. Entonces yo lo pienso una cosa, estoy en una boîte que se llama Le Jardin, en la Rue Bassano, al lado de los Campos Elíseos, una boîte de superlujo. Esto es lo que me gusta. A mí me había pegado mi madre, me habían pegado en el colegio, me habían pegado la Legión, digo, bueno, que me pegue ahora un tío que me está enseñando a tocar la guitarra, ¿qué me importa? Entonces se ponía atrás de mí y tal, y aprendí a acompañar la polca paraguaya a golpe de hostia. Pues muy bien, ¿tú crees que después me vino a ver a Madrid, años más tarde aparece por ahí, Gerardo, madre, que te pare, una cosa preciosa, y no tengo, dice, bueno, pues, además, ¿y qué? Yo soy de una generación que tenía derecho de pernar a cualquiera, darnos, ¿qué más me daba? Vale más que me pegue un tío que, aparte yo tenía todavía esa mentalidad de aprendiz, el aprendiz que aguante, pero de repente sí aprendí mucho con ellos. Después aprendí con todos, con los venezolanos, que me enseñaron todo. Yo callaba y escuchaba. ¿Y lo despía? Y lo despía viene muchos años más tarde. Yo después estoy en Francia, me vuelvo a casar con una... me caso en Londres en el año 62 con una chica normanda, francesa, de Le Havre. Entonces, después fui a vivir de nuevo, después de 2 años en Londres, me voy a Francia y ya me quedo definitivamente, la residencia y tal. Y después estoy unos años en Francia. Y en el año 67 me voy... Yo quería conocer América. Dije, bueno, yo llevo ya 10 años o más tocando música de ese continente, pero no sé lo que pasa allí. Entonces, aprovechando que yo estaba en Le Havre y mi esposa entonces era secretaria de la transatlántica, de los barcos, yo había tocado en el France, había estado contratado en un grupo sudamericano, entonces me fui a América. Mi madre en ese momento vivía en Venezuela, en Caracas. Entonces yo me voy en el Antille, que es un barco francés, que nos vamos al Caribe, hicimos todo Martinica, Guadalupe y tal, y en La Guaira me bajo. Me apego, está mi madre, mi tía, me quedo en Caracas un mes con ella, y mi mamá, yo quiero ir a Uruguay porque conocía al cónsul de Uruguay, que era gran persona, mayor, en el lado, y creo que en Uruguay, no sé por qué me metí en Uruguay, no me arrepentí después, viví en Uruguay. Entonces ya mi madre, porque mi madre quería seguir en Caracas, creía que yo tenía todavía 10 años, 12 años. Una vez no me dejaba salir de noche, dice que esto es muy peligroso. Yo no me enteré de Sabana Grande hasta años más tarde conocí Sabana Grande, que era el sitio de paseo. Entonces yo me tenía un poquitín ahí, sí, los domingos a la playa Los Caracas, todos en tropel, los amigos, los españoles y tal. Entonces me marché, fui a Bogotá, después a Lima, estuve unos días en Lima, después Santiago de Chile, Buenos Aires, que tenía amigos que había conocido, y Montevideo. Y me quedé en Montevideo casi 8 meses así. Y yo estaba tocando en un sitio que conocerás en Punta del Este, allí el verano, pues era enero, febrero, para ser Navidad, tocando en el Casino Punta del Este, y después vuelvo a Montevideo. Entonces yo estaba ahí, te vas a reír, pero dije, bueno, entonces, bueno, ¿qué se puede sacar aquí? No sé nada. Entonces yo no sé, yo había estado antes, había empezado a estudiar Derecho en Francia, en Rouen, y fui a una escuela de periodismo en Faubourg Saint-Honoré, en París, de hacer un curso de 2 o 3 meses, y llevaba el periódico Le Monde, que yo conocía. Bueno, el caso es que tenía el periodismo nunca tuvo título, escribías y si un periódico te contrataba, pero pasabas por una escuela, un brevet que hice en Francia, un papelito. Entonces me hago muy amigo de los dueños de los periódicos que se llama La Mañana de Montevideo, los Carlos Manini Ríos. Entonces yo voy a volver a Europa y tal, no sé cuánto. Y entonces empezaba, te digo, cosas ya históricas. Iba a empezar en mayo del 68 la conferencia de paz de Vietnam, la primera que se juntaron en la Avenue Kleber en París, y entonces Manini me da una acreditación para ir a tal. Yo vine en barco, tardó, pero antes yo dije, bueno, tengo ya nada más que lo
Te di cuenta que todavía yo estaba en busca y captura en España, todavía yo no había solucionado porque los pasaportes, cómo me fui haciendo con pasaportes, eso ya te lo cuento otro día. Pero el caso es que yo tenía pasaporte español, más o menos un poco retocado, y entonces, no sé por qué dice, bueno, una cosa, yo tengo porque no se puede hacer dinero con esto. Entonces estaba de moda lo de la cuestión de Cuba y la cuestión de tal. Y me fui a la calle Cerrillo, en el barrio bajo, en el barrio viejo de Montevideo, a la embajada Yankee. Y digo que quiero ofrecer mis servicios. Entonces me llevan a un despacho grande, estoy viendo con mi memoria, tengo una memoria, me acuerdo hasta cómo eran los que me... Claro, un tío me entrevista un poco, yo hablaba ya inglés muy bien. Entonces, después de hablar un poco, aparece otro persona alto con el pelo Q-cut, que llaman ellos, con el pelo cepillo, y dice, este tiene una pinta de militar vestido, le queda el traje civil como un cura 2 pistolas. Y se sientan, ya eran 4, y dice, bueno, entonces yo decía, bueno, yo voy a Europa ahora, quizás pueda hacer algo en Europa, y me suelta la palabra, usted puede ir a Cuba, ¿quiere pasar por sí? Bueno, entonces, yo estaba viviendo en un hotelito en el centro de Montevideo, y desde la dirección, y a los 3 o 4 días me llaman de abajo del hotel, y hay un señor, y vi un señor puertorriqueño, estadounidense, pues, queremos hablar con usted y no sé cuánto. Entonces, yo había visto películas, tú no viste una película que se llama Triple Cross, que es en inglés traicionar a alguien se llama Double Cross, y retraicionarlo se llama Triple Cross. Entonces yo vi que era lo fácil que entrar ahí, y dije, bueno, entonces en la Avenida España en Montevideo, la Avenida España estaba la Embajada Soviética. Entonces al cabo de 4 o 5 días me presento a la Embajada Soviética que quería hablar con alguien. Entonces me pasabas de un lado a otro sin problema. No, pero es que yo era para ver de qué iba la cosa. Entonces llego, estoy viéndolo y tal, y entonces me recibe un tío muy serio, ruso, tal, en una mesa pequeña, y nunca se me olvidará, agarra la tarjeta de él así, y me la pasa así, a mí, y ponía Boris, lo que fuera, no sé cuánto, tercer secretario. Y entonces le dije, mire, soy español, he tenido problemas en España, le conté una milonga y tal, y he estado con la embajada de España, y creo que me aceptan de esa manera de tal. Entonces me dio otra vez, decía, espere, no sé qué, y entonces yo vi que era, sí, nos interesa sobre todo, claro, ¿qué le dijeron? No sé cuánto. Entonces, y ahí, eso era el double cross. Entonces, yo estuve a punto de intentarlo, lo que pasa es que ya agarré el barco y me vine, porque aquello pasaba, dije, aquí termino en el río La Plata con de un lado y los del otro, entonces yo vi que a los rusos les interesaba porque a ellos, los americanos, les interesaba yo. Entonces, el triple cross que se llama en inglés, hubiera sido volver a la embajada americana y decir, he estado en la Rusia y ellos saben que entonces tú te metes en ese lío. Entonces, eso hubiera sido... Entonces, agarro el barco y me vuelvo a Europa. Pero lo que viera que era muy fácil. Que era fácil, ¿no? Era fácil entrar en ese tema. Ahora, salirse, no lo sé. Un poco más complicado, ¿no? Eso sería un poco más. Ahora, ¿qué es la música para ti, Víctor? La música yo creo que es una cosa, yo no sé quién leí. Esto que estamos escuchando, para que lo sepan los televidentes, lo que escuchamos de fondo, nos están poniendo nuestros compañeros, es música de Víctor Luque. Y bueno, estamos intentando amenizar un poco con los discos, sobre todo con el último, ¿no? Pero hablamos, ¿qué es la música exactamente para ti? Lo que te decía es lo siguiente, que yo no sé qué leí después, que leí mucho después de la vida, mucho, y sigo leyendo. Es que hay una teoría, hay un filósofo que en este momento no me acuerdo porque leí mucho, que decía que lo que se marca de niño es más o menos muchas cosas, es lo que vas a hacer después. La música sí me gustó de niño. No podría decirte palabras grandes, no decir la música es todo para mí, cosas de yo no entro por esas cosas de todo, no sé todavía lo que es ser todo. Quiero decirte sí es que, perdón, quiero decirte que sí es importantísimo,
y se me ha dado bien, y lo que pasa es que he llegado a ser, yo cuando mi gran amigo, que en paz descanse, Jorge Cafrune, que estuvo en mi casa muchas veces en Oviedo, en mi época, después fui, he llegado a ser en un momento dado una autoridad en la música latinoamericana, como dicen ellos, pero dentro de su, vamos a ver, para ellos, que es muy difícil, o sea, yo creo que he llegado a ser, digamos, una palabra fea, un conocedor, más que un experto. Expertos en lavadoras, un conocedor de esa música, saber de dónde viene, y por ejemplo en el caso de Venezuela, en el caso de Uruguay, me recorrí, fui y sí, a ver qué música, lo pasé muy bien, creo que es interesantísimo, que es una música fascinante, porque es una música que viene de muchos sitios, que tiene grandes aportaciones, de música europea, de música afro, de ritmos afro, todo. Entonces creo que pero lo que me ha sido muy difícil en la vida es vender lo que yo hacer. Vamos a ver, pude haber ganado mucho dinero cuando estaba en Madrid y tal, pero es que yo no supe vender, porque yo no lo hacía, yo no lo consideré como mercancía nunca. ¿Cuál ha sido el mejor concierto que has dado en tu vida? ¿Dónde? ¿En qué momento? No hay uno importante, o sea, uno hay grandes momentos. Yo creo que el que tengo grabado fue el que di con Luis Miguel Ruiz de la Peña, el cuarteto de jazz en el Campo Amor el año 83, en noviembre. Fue el del Olimpia en París, con el grupo paraguayo, yo cantando en guaraní sin saber lo que cantaba, todavía me acuerdo de las canciones que aprendí en guaraní. O sea, hay momentos, pero no me acuerdo, yo creo que estábamos hablando antes también, para mí la música tiene una parte intimista, que no me la puedo sacar de encima, o sea, yo no lo paso bien ante multitudes, ante cosas al aire libre, 500 o 1000 personas, no, yo creo que no, tiene mucho, y sobre todo la música, no sé, cantar tú me hablabas antes del club de jazz, y el club de jazz pues para mí el mejor sitio de Oviedo que hubo fue el Paddocks en su época. Paddocks es irrepetible, ¿no? Un sitio para 40 personas, la gente sentada, escuchando, tomando unas copas. Esos fueron momentos, para mí fueron momentos estupendos, en el sentido es el ambiente, tocaba una cosa, pero yo creo que hay la música, cuando veo estos macroconciertos de gente dando palmas y tal, no, yo no serviría para eso. Aparte yo soy muy voluble, o sea, he dejado sitios sin avisar, he hecho putadas a propietarios en Madrid, pero bueno, tampoco ellos eran angelitos, como dicen en Francia, donon, tú das, yo doy. ¿Cuál sería el sitio del mundo en el que no has podido tocar y te gustaría tocar? Me gustaría, bueno, quizás lo haga, pues volver, bueno, ya he vuelto hace 3 años, me gustaría ir a Finlandia a tocar. Hay unas cosas de errores geográficos, que Finlandia no es Escandinavia. Escandinavia es Suecia, Noruega y Dinamarca. Finlandia es Finlandia, hablan otro idioma que no tiene nada que ver con los otros. Sí me gustaría, quizás vaya este año, pero sí me gustaría. Pero he tenido, no sé, no hemos mencionado pues aquella venada que me dio el año 73 de marchar a recorrer el Sahara en jeep, por ejemplo, ¿no? Cosas a mí me gustan. No creo que la música es una cosa que está ahí mismo, pero no ha sido la única cosa, nada más. Quiero decirte que no soy una persona como mi amigo Paco de Lucía, que lo conocía en los años 70, desde encerrarse a ensayar 6 o 8 horas diarias. Yo he tocado el otro día en la Filarmónica, el día 19. La guitarra está en el estuche de mi casa, todavía no lo he vuelto a abrir. Quiero decirte que yo no soy nada serio, no he sido serio para nada. ¿Cuál ha sido el mejor guitarrista que has conocido en tu vida? No ha habido tampoco mejores. Quien me ha inspirado en mi época de joven fue un guitarrista de Estados Unidos, Chet Atkins, que hacía el fingerstyle, que ya tocaba con dedos en vez de con púa,
En él me basé mucho para lo que yo después hice jazz. Sí, fue el flamenco no lo he tocado nunca, es un tema que no lo he tocado nunca, que exige una dedicación, yo creo que total, que te pide. Yo como español, yo cuando estaba por ahí, pues en Alemania y tal, y te esperaban con español tocara flamenco, que tocara cada vez que me pedían el concierto de Aranjuez casi le mordía al tío. Entonces hay unos estereotipos, pues. Pero yo no creo, pensándolo bien ahora ya, que voy a cumplir 70 años, sigo tocando. Yo creo que la música para mí es emocional. Y como todo lo emocional, dura poco. O sea, quiere decir que que no estoy pensando solamente en música, ni mucho menos. No llego a ese nivel. Yo estoy leyendo cosas, estoy leyendo otras cosas. O sea, quiere decir que no soy una... Me gusta mucho haber aprendido cosas que no sirvieron para nada. Como dicen los ingleses, just for the sake of it, solo por el placer de saberlas. Has recorrido mucho mundo. ¿Dónde te gustaría estar que no has estado todavía? Pues en este momento no pienso en eso. En este momento, porque dentro de unos días seguramente me voy para Berlín. Y Berlín sí lo conozco en varias ocasiones, pero fíjate que Berlín me pasa, aparte de que ha sido mi gran historia de amor de joven. Yo fui a Berlín el 60 antes del muro. El muro se empieza a construir el 13 de agosto del 61. Yo en el año 60, cuando fui a ver a mi novia, estuve viviendo en Berlín allí, cuando me quedé, en el 60, era una cosa muy curiosa, el marco este valía 4 marcos y medio del este. Entonces tú comprabas en el mercado negro, como no había muro, entonces los precios estaban a la par. Entonces yo lo que hacía, que andaba como siempre mal de dinero, pasaba a comer unas salchichas al este porque me costaban 4 veces menos, y pasaba por el arco de Brandenburgo. Después volví en 66 y ya tuve que pasar por el Checkpoint Charlie, como todo el mundo. Después volví a tocar a la feria de muestras el 86, al stand de Venezuela, Resulta que me contratan a mí el stand de Venezuela, de la gran feria de muestras, para amenizar el stand con música venezolana, que me llevaron desde Frankfurt. Yo vivía en Frankfurt y no he vuelto más. Entonces yo que quiero volver ahora, aparte de que creo que tiene otra vez importancia cultural, porque quiero volver a pasar por el arco de Brandenburgo como el año 60, sin muros, sin nada. Un poco por el retorno a... Yo creo que yo he vuelto, cuando volví a Londres, tú sabes que he vuelto a los sitios en que viví de joven, de muy joven, y la mayoría de las casas donde viví, que fueron muchas, están ahí. O sea, las piedras siguen, tú te vas, yo me voy a ir. Pero para mí me quedo maravillado cuando yo en Londres viví en unos 10 o 12 sitios, en 5 años que viví, y he ido hace unos años que cada uno, y están ahí, y ahora voy a volver a Berlín. Entonces dices, bueno, como dicen los franceses, les vieilles pierres, las viejas piedras, ahí están, a menos que... ¿Cuál es el rincón que más te gusta y que te ha gustado en tu vida? Sea de una ciudad, de una casa, de... Es que no puedo, a ver si me explico. Si tú funcionas por prontos, el pronto de me voy, me vuelvo, me quedo, no sé cosa, tú no tienes tiempo de fijar. Yo no tengo apego a nada. A nada. Puedo decirlo claramente, porque además yo en Oviedo yo puedo decirle que no le tengo apego ni a Oviedo, he nacido aquí. He vivido fuera de Oviedo, desde luego no he hecho hay gente que, o sea, eso de morriña o saudade, yo no he tenido esa cuestión. La tengo y punto. Entonces no tiene por qué enfadarse nadie, como me dijo una gran amiga alemana, son los creyentes que matan a no creyentes, no lo contrario. Entonces quiero decirte que yo paso bien, pero en este momento vivo hace 8 años, mi madre compró una casa en Borines, una casa de piedra de 1680, mirando al sur, rodeado de montañas. Nunca me gustó la playa, ni las del Caribe, y mucho menos las del Cantábrico. Me gusta la montaña, soy montaña. O sea, está ahí playa, montaña. Yo la playa está llena. Yo tengo una anécdota preciosa. Yo viví mucho en el País Vasco en verano, tanto francés como español. Me acuerdo en Irún, había un amigo en pleno verano en Irún, los años 60, del 68. El caso es que llego y estaba el tío ahí en una esquina, en un bar,
era más... me digo porque pensaba como yo, hundido en pleno verano con sol, oye, y Pachi, ¿y no vas a la playa? Dice, no, dice, ¿qué hostias? Dice, cuando la asfalten, joder, que está llena de arena. Entonces me acuerdo de aquel ahí sentado en pleno verano, pues me parece, no siento apegos, tengo apegos fuertes que duran poco y apegos largos que desaparecen y aparecen otra vez. O sea, ¿en qué crees? ¿En qué? Yo creo que no hay qué, sin cómo, cuándo, ni dónde. Si tuvieses una segunda oportunidad, que esto ya es evidentemente ficción. No, yo creo que lo que he hecho es... ¿Volverías a repetir cosas? Sí, prácticamente todo. Quiero decirte que yo nunca hubiera podido hacer, ¿sabes esa palabra, una vida anodina? Es que parece... me cuesta mucho trabajo hablar de... Y me gustaría que los que vean este programa, que en ningún momento... Yo nunca he tenido una falta de respeto a cómo quieran o puedan vivir los demás. Es que, sencillamente porque no me incumbe. Y de la misma manera que yo no me meto en la vida de los demás, tampoco permito que se metan en la mía, nada más. O sea, yo no me meto para nada, no doy consejos a nadie. El máximo consejo que di a alumnos de guitarra, que tuve pocos, y dicen, hey, maestro y tal, ¿qué nos aconsejas? Júntate con gente que sepa tocar, igual que tú o mejor, pero nunca peor, porque no vas a aprender nada, gilipollas. La vas a pasar muy mal porque te van a apabullar, pero ya llegas a casa y te va, como me quedo a mí. Te crees que a mí me gustó, yo aprendí a golpe de desilusiones, pero remontas. Es decir, ahora, si quieres ser, como se dice, el tuerto en tierra de ciegos, pues vale. Pero la música, yo no sé a mí me gusta mucho la música clásica, me encanta la coral, me encanta todo tipo de música. Yo vivo, estoy continuamente metido en música, pero es que yo no sé lo que es, aparte de eso que se llaman el apego, el estar no sé, todavía no, tengo casi 70 años y no, podría prescindir, no sé, me siento a veces... Podría marcharme. Yo siempre, hay una cosa que sí no ha venido a colación hasta ahora, que yo siempre tiré al norte, como en Europa. Me explico. Yo fui a Italia 3 veces a tocar armónica. Yo no soy mediterráneo. No me siento que yo pueda... O sea, si me pierdo, que no me busquen en el Mediterráneo. Me explico, lo digo claramente. Que no me busquen viviendo ni en Grecia, ni en Yugoslavia, en antigua Yugoslavia, ni en Cataluña, ni eso. Yo tiré para el norte siempre. Y voy a seguir tirando para el norte. Yo creo que al final, quizás termine mis días en Finlandia o en Escandinavia. Y a mí me hace mucha gracia. Pero es que hace mucho frío. Y joder. Y darle vueltas con el frío. ¿Crees que en Borines no hace frío en invierno? Pues yo no sé por qué. O sea, ahora si me preguntan por qué, no sé, pero siempre tiré para el norte. Inglaterra... Francia fue circunstancial. Tuve que ir a Francia porque me casé con una francesa y yo necesitaba un país donde vivir porque no tenía papeles. Entonces, yo nunca me había pensado que iba a vivir en Francia, francamente te lo digo. Inglaterra me gustó. Noruega, estupendamente. Yo siempre... Alemania, y... No sé, yo siempre... O sea, y cada uno que tire donde... No es una cuestión que cada uno que haga lo que quiera. ¿Eh? Nos queda un minuto, 2 cositas. La primera, tocas la guitarra, de haber podido escoger otro instrumento, ¿cuál hubieses escogido? El piano. Pero ya antes de que el piano es mucho. Tuve la oportunidad cuando mi madre me puso la profesora, y yo todavía mis amigos de Oviedo, que son los que frecuento en el ambiente musical, les tengo una envidia a los pianistas. Me hubiera encantado. Yo creo que es el gran instrumento, un instrumento con todas las octavas del mundo. La guitarra es un instrumento pobre de construcción, con unas imitaciones
que no tiene el piano. Sí, sí, francamente, ahí ya te lo digo ya casi antes de que... Y sigo teniendo esa cosa Y yo, por ejemplo, cuando adapto temas para la guitarra, siempre los agarro de piano, o sea, de obras de piano, de jazz, y tal, no de orquesta ni de guitarras. Sí, sí. Mi última pregunta, ¿cuál es la pieza más bonita, la que más te ha gustado siempre tocar y la que siempre recuerdas y la que siempre quieres interpretar? La que siempre quiero interpretar y la que más me ha gustado y la que más le puedo, pues, y la he grabado en el disco, es Las hojas muertas. Pero en eso coincido con muchos más. Pero no esa es la que me ha gustado mucho, pero hay muchas. Vamos a ver. Es que termino ya rápido, porque si no es que yo vivo que no puedo decir qué me va a gustar o qué me ha gustado. Simplemente hay una frase que es muy que dicen mucho los anglosajones y tal, esas frases que la hemos traducido por culpa de las películas, de estabas en el sitio equivocado en el momento equivocado, no es lo que dices sino cómo lo dices exactamente. Y yo tengo que pensar en la música como en qué momento la toqué, alrededor de quién estaba, qué circunstancias eran todos. Eso, para mí la música ha sido eso. O sea, quiero decirte, yo te puedo describir momentos estupendos, pero el entorno es importantísimo, tu estado de ánimo, el mood que llaman los ingleses, depende, y eso es irrepetible. Yo nunca he tocado, llevo tocando 50, yo nunca he tocado el mismo tema 2 veces iguales, no puedes, depende de... Si estás solo, lo tocas de una manera. Si estás con 2 amigos, lo tocas de otra. Si estás en un club, estás en un teatro, lo tocas de otra. Es decir, que yo no creo en esos temas Yo creo que cuando estás tocando en vivo, como he tocado el otro día, el tema principal es el que estás tocando. No puedes pensar en otro. Sí. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos tantas cosas. Y ha sido un placer absoluto, vamos. Ahora me gusta decirte que yo he aprendido, lo bueno que he tenido es que he aprendido musicalmente, he aprendido con mis viajes también. El viaje ha sido una constante, el estar con gente. Y claro, tengo una lista, me acuerdo, de aquellos de los primeros amigos, de los primeros argentinos, venezolanos, paraguayos, toda esa gente que me enseñó tantas cosas, que les debo tanto. En el sentido eso, yo eso los tengo, en este momento pienso más que nunca en esas cosas, pienso más. Yo tuve una época grande en Madrid de éxitos, de llenar el club aquel Dallas en Madrid durante tiempo. Esa no es la parte más importante de mi vida. La parte más importante de mi vida es cuando empecé a aprender cosas de verdad, cuando te dabas cuenta, cuando había una cierta... Después, cuando ya ves que las cosas son más fáciles de hacer... Siempre me gustaban las dificultades, aunque solo sea para salir de ellas. Víctor, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. Yo también estar aquí. Muchas gracias. Señoras y señores, hoy hemos tenido a Víctor Luque, seguro que les ha gustado y además muchísimo, y como siempre se nos hace cortísimo el programa. Nos gustaría tener este programa pues 2, 3 veces a la semana. Es imposible, ¿eh? Así es la televisión, pero nos gustaría porque muchas veces repetiríamos con muchos invitados. Uno de ellos, sin duda alguna, sería Víctor Luque. Muy buenas noches y hasta el próximo jueves.